Bueno, pues buenas tardes ya casi, con el día que llevamos ya son casi tardes, ¿no? Soy Guillermo Conde de Telefónica y vengo un poco a contaros pues nuestra visión de la interoperabilidad. Yo llevo muchos años trabajando en proyectos de administración electrónica, en proyectos en aquella época se llamaba middleware, en proyectos de análisis de negocio, business intelligence. Entonces un poco, pues bueno, cuando vieron todo esto dije, no, pues venga, Guillermo, te ha tocado, ¿no? Entonces pues estoy aquí, pues a ver qué os cuento. Entonces, realmente me encuentro un poco sobrepasado por la calidad de las presentaciones y por todo lo que se está contando. Entonces, como creo que no voy a estar a la altura, lo que se me ha ocurrido es decir, bueno, pues estos 20 minutos vamos a intentar pasarlos de un modo un poco más ameno, ¿no? Entonces, me he ido corriendo abajo y me he traído, pues, y vamos a hacer una marioneta un ratito, ¿no? Después, bueno, intentaré dar el pego hablando un poquito de interoperabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se mueve. Disculpad un segundo, porque como todas las marionetas, espera que a ver si consigo desliarla. A ver, espera que es que esto posible. Pues mira que anoche lo estuve viendo con las niñas, digo, venga, vamos a intentar desliarla para ver si... Bueno, mira, lo dejo. Os voy a hablar de interoperabilidad, lo dejo. Vale. Entonces, espera, a ver, que el ordenador anda un poco revelado. Vale. Yo os voy a hablar de interoperabilidad, pero no os quiero hablar de Leni, no os quiero hablar de modelos teóricos, de modelos de Estado, no os quiero hablar de todas esas cosas. Yo quiero contaros por qué consideramos desde Telefónica que es importante la interoperabilidad, de dónde sale, a dónde vamos, nuestra visión y sobre todo que creemos que es algo fundamental para que no nos pase como con esta ratita. O sea, que cuando nos ha tocado el momento de dar la cara, pues realmente es imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo a contaros, más o menos. Interoperabilidad, pues interoperabilidad no es más que hablen dos sistemas, no es más ni menos. O sea, interoperabilidad teníamos cuando mandábamos los correos a montar a caballo e inventaron la tapa, interoperabilidad teníamos cuando movieron, o sea, cuando empezamos a escribir y empezamos a mover documentos. Interoperabilidad hemos tenido muchas maneras, pero la cosa es que queremos hacerlo de un modo más o menos lógico y de un modo que nuestros sistemas actuales sean capaces de asumirlo. Vale. Uy, perdón. ¿De dónde surge la necesidad de la interoperabilidad? ¿De dónde surge la necesidad de que dos sistemas se hablen? Pues surge de nosotros mismos desde el primer momento, pero bueno, desde el punto de vista del sistema surgen pues de cuando empezamos a montar sistemas que inicialmente eran centralizados, teníamos nuestra pantalla VT100, ahí cuando movíamos un fichero lo movíamos a un amigo que le pedíamos que nos lo copiase, nos lo copiaba. Después empezamos con el teleproceso, ya teníamos terminal un poquito más inteligente, ya que empezaba a complicarse, porque empezábamos con los ficheros planos y moverlos en FTP. Seguimos y empezamos ya al caos absoluto. O sea, yo ya tenía mi PC que era tan absolutamente potente como el Obelix que manejaba en el CICA de la Universidad de Sevilla o como Gandalf que manejaba en el departamento de la Universidad de Sevilla. Y aquí pues teníamos un gran problema de interoperabilidad. Básicamente teníamos una disquetera de 5 1/4 donde no cabía prácticamente nada. Entonces empezamos con los correos electrónicos, empezamos a inventar. Vale. Empezamos a conectar los sistemas en red y empezamos a ver que ya lo del 5 1/4 no tenía sentido, ni siquiera el PEN tiene sentido, ¿no? Y empezamos a conectarlos en red y empezamos a definir formas de hablar entre los sistemas. Empezamos a pensar en CORBA, empezamos a pensar en RMI, empezamos a pensar de muchas maneras. Y ahora realmente lo que tenemos es una inmensa masa de todos los sistemas conectados con todos los sistemas conectados, porque seguimos montando sistemas, seguimos montando todo cada vez más complejo y tenemos una necesidad fundamental de que se hablen los sistemas. Vale, entonces, os estoy argumentando que necesitamos que los sistemas se hablen porque cada vez son más complejos y cada vez las cosas tenemos más divididas. Vamos a irnos a un ejemplo muy concreto.
Vamos a irnos a la administración local. Yo trabajo en administración local, entonces los ejemplos que saco son de ahí. Por favor, extrapolarlos y verlos como queráis, ¿no? Entonces, en la administración local lo que se hacía antiguamente es, bueno, yo atendía al ciudadano, estoy atendiendo al ciudadano, le atiendo al teléfono, no le atiendo al teléfono. Muchas veces, ahora cuando hablamos de administración electrónica, estamos echando como tardábamos al teléfono. El señor venía, yo le pedía su fotocopia del DNI, fantástico, y después empecé a tener en el 94 por ahí sistemas de back office con el padrón electrónico, registro telemático y esas cosas, pero bueno, eran sistemas un poco aislados, tenían perfectamente identificada su interfaz y volvíamos al fichero plano y nos lo llevábamos. Empezamos a complicar el asunto. Nos creamos ventanillas únicas, nos metemos el registro telemático, nos metemos en la firma electrónica, los componentes tienen que empezar a hablarse. Seguimos un poquito con tramitación manual, pero bueno. Empezamos a meter el concepto de sede electrónica, empezamos a meter la gestión de procesos, empezamos a meter el pago electrónico, empezamos a meter la notificación electrónica y aquí empezamos ya a emocionarnos, ¿no? Y ya de camino, pues ya que estamos, pues vamos a meter la movilidad, vamos a meter la presencia web, vamos a integrar redes sociales y estamos ahí. Y cuando estamos ahí, perdonad la expresión, pero ya tenemos un carajal fantástico. Tenemos un carajal estupendo, porque tenemos, yo en la administración local que trabajo, resulta que tenemos 3 sistemas de pago telemático, porque resulta que Urbanismo le gusta su sistema de pago telemático, le gusta que le metan las cosas en su cuenta, porque así las controla. A la agencia tributaria, por supuesto. A movilidad, por supuesto, las multas, por favor, que se las paguen a ellos. Los informáticos, que somos los que queremos impulsar todo esto, pues además resulta que no solo le hemos montado el TPV a todos estos señores, sino que además nos vamos a Red.es y nos vamos a este otro TPV y nos vamos a otro y montamos una pasarela y de pronto nos encontramos con 5 sistemas de pago telemático en un ayuntamiento. Y nos encontramos con 3 sistemas de firma electrónica, porque las empresas municipales tienen su sistema de firma electrónica y yo tengo el mío. De notificación electrónica ya ni hablar, porque entre que liamos el del MAP, liamos el de la Junta de Andalucía, bueno, yo vengo de Sevilla, entonces me referiré a la Junta de Andalucía. Montamos el nuestro propio y demás, pues empezamos esto a complicarlo de un modo absurdo, ¿no? Y entonces empezamos a normar, que es un poco lo que nos decía el compañero anterior. Empezamos a normar, o sea, ya tenemos montado todos los sistemas, ya hemos conseguido complicarlo, ya hemos conseguido que se hablen unos a otros. Entonces, este tiene 5 conectores, este tiene 2, este tiene 3, y nos sale la norma, nos sale tanto la ley de acceso electrónico a los ciudadanos como el ENI y el NIS. Y empezamos a pensar. Bueno, se venía pensando de mucho antes, perdonadles, pero se venía pensando mucho antes porque la Comunidad Económica Europea lo empezaba a decir, lo empezaba a decir mucha gente y se empieza a pensar que esto no es sostenible. Esto no es sostenible porque los sistemas... Porque al final lo que te pasa es que se te cae la firma electrónica y no tramitas. Se te cae el pago telemático y no tramitas. Se te cae el pago de tributos de los cementerios que se activa una vez cada 75 años y no tramitas. Porque resulta que el que lo construyó en su momento lo instancia al principio del que se levanta el sistema y ¡pum!, se cae y no tira, ¿no? Entonces, al final tramitar, todos los sistemas fantásticos que hemos montado, tramitar no tramitan porque es que se nos ha caído el sistema tributario o el sistema de contabilidad. Vale. Y ahora, el otro día, pues hablando con un compañero, yo le estaba contando esto, bueno, más bien él me estaba contando otra cosa, pues se los voy a contar al revés, dice, vale, Guillermo, pero tú estás viendo la administración local, tú estás viendo ese cachito, pero es que este problema se autorreplica. Entonces yo, como vengo de física, digo, fantástico, voy a contar, es un problema fractal, autorreplicante, y les voy a mostrar el dibujito del árbol. Pero el dibujito del árbol de aquí tiene mucho sentido, o sea, le estoy replicando y autorreplicando exactamente todos los mismos problemas. O sea, en todos sitios, en administración local, en diputaciones, en autonomías, en Administración General del Estado, tengo @firmas, n@firmas. Aunque @firmas es un caso muy especial porque ya por suerte la Administración General del Estado pues nos dio un servicio que mucha gente se acoge y empieza a simplificar los problemas. Pero como eso tengo 50 provincias por 100 pueblos por volante de empadronamiento, cuando los datos de empadronamiento están centralizados. Como eso tengo muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución o cómo se ve? Pues o morir en el intento, porque realmente estamos muriendo en el intento, las plataformas de tramitación no tramitan, porque no somos capaces de andar. De pronto cuando aquello funciona, pues es casi un milagro cuando debería ser algo normal, o empezamos a montar centrales de servicios y empezamos a
simplificar este dibujo. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues realmente poniendo en los nodos centrales de servicios que cada uno de ellos dé cobertura a su ámbito. ¿Qué es lo que os habrán estado contando todos estos días, lo que contaron el año pasado, pues con todas las centrales de servicios que se van montando, pues lo va montando la AGE, lo van montando las autonomías y van montando eventualmente los ayuntamientos. En los ayuntamientos lo veo menos, pero bueno. Las diputaciones, por ejemplo, también tienden mucho a esa idea y lo hacen también. Entonces, pues tenemos un pedazo de problema. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos de dos maneras. Lo resolvemos normando, lo resolvemos definiendo estándares, definimos semántica, definimos estándares abiertos para poder reutilizarlos, pero desde mi punto de vista hay que empezar a actuar. Y hay que empezar a actuar y hay que empezar a pensar en interoperabilidad. Vale. Hay que empezar a construir pensando en interoperabilidad, no esperando a que nos llegue la AGE y nos dé la semántica de qué es una persona o qué es una dirección o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar tarde, vamos a construir todo nuestro sistema y no va a pasar por lo mismo que nos está pasando y que nos ha ilustrado nuestro compañero antes, que es que hay que empezar a definir estrategias de cambio y de refactorización. Y ahí, bueno, tienen un susto. Vale. Entonces, ahora os quiero contar un poco qué es lo que vamos... Dos casos muy concretos que los que estamos trabajando y un poco nuestra visión. Vale. Nosotros teníamos una plataforma de tramitación electrónica, trabajamos con administración electrónica, llevamos mucho tiempo sufriendo pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que llegamos a pensar en un momento es que para determinados proyectos es mucho más importante trabajar desde una plataforma de interoperabilidad. No tanto ya porque Lenny nos lo diga, sino porque es que es fundamental. Entonces, tengo ahora mismo un proyecto funcionando, no os puedo decir ahora mismo el cliente porque está andando y queremos tener un poco más maduro de contarlo, pero es un proyecto que surge de la necesidad de dar servicio a 9 entidades. Entonces, surge la necesidad de dar servicio a 9 entidades que además cada una tiene su registro o no, o se lo centralizo, cada una tiene su notificación o no, se la centralizo, cada uno tiene pues sus tramitadores o no y se los centralizo. Entonces, esto hay una forma de hacerlo que es web service normal y corriente, hago integraciones punto a punto y cruzo los dedos cuando empiece a andar el sistema, o empiezo a pensar en interoperabilidad y empiezo a pensar en sistemas que me controlen, en los que pueda pegar piezas fácilmente, pueda despegar piezas fácilmente y pegar otras, puedo modular el escalado, la complejidad del escalado y puedo controlar la infraestructura desplegada. Ya no voy a hablar de eficiencia en reutilización de sistemas y demás, por eso yo creo que lo habrán contado todo. Y ya de camino, pues venga, ya que lo estamos haciendo así, pues que cumpla el ENI. Y entonces empezamos a pensar, ya llevamos un año trabajando en ello, y además nuestro amigo Domingo Laborda nos lo va a contar dentro de un ratito, en una plataforma que era Tangram BPM, que realmente lo que se hizo fue pensar primero en la interoperabilidad, montar sistemas interoperables y construir hacia arriba. Entonces construimos hacia arriba. ¿Y cómo construimos hacia arriba? Pues construimos, ya que teníamos una plataforma interoperable, podíamos construir con nuestros sistemas antiguos de administración electrónica o desarrollando nuevos sistemas interoperables y más capaces. Entonces, esto es una realidad, esto es algo que está funcionando y que le pondremos logo probablemente en unos meses, ¿no? Vale, esa es una interoperabilidad basada en servicios, porque teníamos que hablar con servicios, tenemos que firmar, tenemos que notificar, tenemos que eso. Pero hay otros tipos de interoperabilidades. Yo no sé si esto es una definición ortodoxa o no, pero yo lo defino interoperabilidad basada en datos. O sea, hay veces que necesitamos que un tercero nos haga algo, nos emita un volante de empadronamiento, y hay veces lo único que necesitamos es que nos dé una información. Interoperabilidad basada en datos. Y aquí tenemos un proyecto que se está desarrollando en la Junta de Andalucía de Open Data, donde lo que se busca básicamente es extraer datos de las múltiples sistemas de información de la Junta de Andalucía y publicarlos en un formato abierto y que se pueda reutilizar. No, ni más ni menos. O sea, ni más ni menos lo digo porque el problema tecnológico es complejo, pero el problema ¿cómo decirlo? El problema social o el problema es brutal, porque estamos hablando de un sitio enorme, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues ya he dicho, montar sistemas heterogéneos.
hacerlo de un modo sostenible. La extracción de datos se tiene que hacer de un modo sostenible, porque si yo ahora monto un script y pasa mañana me cambian el sistema, esto ya no funciona, se me ha caído todo entero, necesito reinvertir y ya estamos otra vez atascados, ¿no? Algo que fuera muy orientado a contenido y muy orientado a web semántica. Tuvimos mucha suerte, o en realidad se parió casi de ahí, más que tener mucha suerte, porque realmente la Junta de Andalucía ya estaba trabajando en una interfaz de interoperabilidad de contenido web, que lo que hace es que es capaz, replica el modelo de un bus de comunicaciones, pero para datos. O sea, es capaz de tener distintos adaptadores que saben leer distintas cosas, saben leer OpenCMS, saben leer SQL, saben leer Drupal, saben leer CMIS, saben leer Livefry. Tú lo que haces es que lees esos datos, los extraes, los parametrizas, le das capas semánticas y después los publicas. Y los publicas ya como te dé la gana. Los publicas en Open Data, pues los publicamos en RDF, los publicamos con un endpoint SparkQL para consulta y poder mezclar los datos. Que además la gracia que tiene esto es que eres capaz de mezclar los datos de los distintos sistemas, o lo usas para otra cosa, que lo están usando ellos, que es para extraer los datos de los millones o miles de webs que tienen desarrolladas cada una de las consejerías y publicarlos en un punto único. Entonces, estamos reutilizando también infraestructura, estamos reutilizando recursos y estamos publicando datos a la ciudadanía a partir de un concepto de interoperabilidad. Sin el concepto de interoperabilidad, este proyecto no es viable. No es viable porque te pones a montar scripts y cuando terminas por el último script, el primero está obsoleto y no sale. El proyecto es bastante más complejo, si queréis os lo cuento en cualquier otro momento, pero me parecía, o sea, realmente como estamos hablando de interoperabilidad os quería contar esto. Y ya por último, nuestra visión. Perdonad porque voy corriendo y saltando así ideas, pero bueno, me parece que es todo interesante, o que, bueno, por lo menos lo quería contar, ¿no? Vale. Nuestra visión. Nosotros ya cuando vamos a un sitio no hablamos de sistema, hablamos de una visión única, no hablamos de un 0-10, no hablamos de un IVR, no hablamos de una sensorización de una calle, no hablamos de un sensor que mide el aparcamiento en superficie, sino que la idea es que todo eso se hable y lo hagamos sobre una estrategia global. O sea, no quiero decir que no vayamos a poner un sensor y un sistema que lo controla. Lo que quiero decir es que pongamos un sensor, un sistema que lo controla y que pensemos en todo momento que eso en algún momento se va a necesitar esa información y vamos a ponerla disponible o vamos a ponerla o estructurarla de un modo que vaya a ser asumible en el momento en que abordemos un proyecto de interoperabilidad. De ese modo, alguien podrá ver las plazas de aparcamiento que hay libres, alguien podrá hacer una app para las plazas de aparcamiento que hay libres, alguien podrá medir la densidad de tráfico que hay en la ciudad, alguien podrá calcular si tiene sentido o no tiene sentido poner la hora en determinadas zonas, y así toda esa información fluye hacia todas partes. Y poco más, ya terminar. Dejo beneficios, yo creo que de beneficios ha hablado todos. Mi enfoque en todo momento ha sido que realmente esto beneficia, no tanto porque es un beneficio económico de aglutinar y demás, es porque realmente creo que esto no es viable. O sea, la complejidad que están adquiriendo los sistemas de información que estamos manejando no son viables si no se gobiernan de esta manera. Y después dejaros mis datos. O sea, para cualquier cosa me tenéis a mi compañero Javier, que como yo soy un poco chupacámara no le he dejado hablar, y nos tenéis en el canal de Telefónica, o bueno, yo creo que sabéis cómo acceder hacia nosotros. Y poco más.